Bueno, la obra de Tomás Vargas Osorio, realmente pocos hemos tenido acceso a ella. Somos muy contadas las personas que hemos leído a Tomás Vargas Osorio. Yo pienso que ha corrido con muy mala suerte su obra desde el punto de vista editorial. Que si se hubiese hecho una publicación oportuna y magnífica de la obra de Tomás Vargas Osorio, quizá su reconocimiento hubiese sido inmediato y con un fuero aún más extenso dentro de la literatura colombiana. Ojalá la celebración del centenario de su natalicio, que se conmemora el 23 de octubre de este año, sea ocasión propicia para que la obra de Vargas Osorio se recepcione particularmente en el ámbito académico, se estudie. Para nosotros es un beneficio moral enorme saber que tuvimos este poeta en la vecindad, sin saber quién era. Parece que mi nacimiento fue un suceso trascendental en el pequeño pueblo, hoy casi olvidado por mí. Hacía más de 2 años que ninguna señora importante daba a luz, y de ahí que mi nacimiento se recibiera con abundantes señales de alegría. Tomás Vargas Osorio nace el 20 de octubre de 1908 en Oiva, Santander, Colombia. En ese mismo año nace João Guimarães Rosa. Horacio Quiroga publica Historia de un amor turbio, Mariano Azuela, Los fracasados, y Evaristo Carriego, Misas herejes. Colombia está gobernada por el general Reyes y aparecen versos póstumos de José Asunción Silva. Mi madre pertenecía a una honorable familia labriega, acomodada y sencilla. El pueblo estaba situado en un pequeño valle, por el cual diáfano y alegre, copiando nubes y sombras de árboles, corría el río saltando entre piedras blancas como carneros. El cielo era siempre de un azul profundo, barrido de brisas frescas y dulces. Las casas, todas de un solo piso, se apretaban apoyándose las unas a las otras. Todo esto tengo que recordarlo muy vagamente. Han pasado tantos años. El mundo era para mí entonces un largo camino que partía del pueblo y se internaba en un bosquecillo de arrayanes. El camino era amarillo y gredoso. En verano su tierra se enrojecía y brillaba al sol hasta lastimar los ojos. Mi mayor deseo era saber a dónde iba aquel camino y qué había más allá del bosquecillo. Tomás Vargas Osorio y desde luego su escritura nacen en un periodo de transición de la historia colombiana. Han pasado la Guerra de los 1000 días y la separación de Panamá. Pues era la hegemonía todavía, que duró hasta el año 30, ¿no? Entonces todo lo que trajo de atraso para Colombia, el hecho de la duración de este régimen que duró casi medio siglo. Ese fue un atraso, una época de oscurantismo, ¿no?, tremenda, de persecuciones a los liberales. Los liberales tuvieron que sufrir mucho en esa época. En 1917, Tomás Vargas Osorio es llevado al Socorro, donde empieza la escuela primaria. Claro, está la guerra del 14 al 18, que incidió también en la guerra mundial, la primera. Entonces, todo eso formó un ambiente, pero Tomás se crió en ese ambiente cultural del Socorro. Era un ambiente sumamente activo, ¿no? Había 2 periódicos, tenía el Socorro. Es increíble, una población era pequeña en esa época y tenía 2 periódicos. Bueno, eso dice mucho de su desarrollo.
Entonces hay que tener en cuenta eso para poder explicar cómo fue la formación, lo que impresionó a Tomás, lo que le dio su sello. Mi lugar favorito era el campanario. Desde los amplios ventanales se veía toda la pequeña ciudad, con sus huertos verdes oreándose al sol, con su tenería junto a la quebrada, y más allá los campos de labranza, pardos, castigados, tristes. Aquí encuentro una gran laguna en mis recuerdos. La mamá era hermana de mi papá, entonces éramos primos, pues. Y mi mamá era una persona que admiraba mucho a la tía. Y ella, cuando venía a Oiva a veces de visita, entonces le decía, no afloje, esos muchachos merecen que tú te mantengas, ¿no? Sostengas, porque ella también le tocó una vida durísima. También mi tía Clementina, que era una mujer de las más variadas exaltaciones, había cambiado mis lecturas. Ahora eran libros de viajes. Desde niño, la geografía ha ejercido una influencia decisiva en mi vida. El tiempo, al recordarlo, se presenta como una esfera que gira constantemente, presentando inconexos y desarticulados como continentes regados al azar en el globo de un mapamundi, fases y aspectos distintos en la vida. Hago girar la esfera del tiempo y me encuentro en pleno campo, rodeado de seres que no había conocido antes. Mis memorias de esta época son más precisas. Al año siguiente de la publicación del primer libro de poemas de César Vallejo, Los Heraldos Negros, y del nacimiento de Elisa Múgica en Bucaramanga, en 1919, Tomás Vargas Osorio ingresa al Colegio Universitario del Socorro. Y era un lector, era incansable, pues, un tipo sumamente curioso de todo, ¿no? Todo le interesaba, y preguntaba cosas, ¿no? Tenía esa sencillez del verdadero escritor, de preguntar a cualquiera, ¿no? Cosas, de cómo vivía, cómo trabajaba, cómo era su vida. Había momentos en que aparecía como tímido, pero apenas lo que ocurría era que estaba analizando lo que escuchaba a su alrededor para comentarlo con firmeza y devoción.